Señor, gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias por lo que Él va a traer en esta mañana, Señor. Gracias por su corazón, Señor. Y te pedimos que nosotros podamos retener lo bueno, Señor, y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Es que traigo la tablet y es una tablet grande porque la letra es grande. Porque ya a la vista las ventanas se empiezan a cerrar. Nah. Amén. Gloria a Dios, qué linda alabanza, qué lindo grupo. Gracias por el grupo de alabanza. Gracias por el grupo de oración que están ahí también luchando, trabajando, orando, intercediendo a Dios por la iglesia, por el mundo, por las cosas que son realmente importantes para cada uno de nosotros. Y es muy, muy importante tenerlas en oración para que el Señor guarde a su pueblo. Y gracias por el equipo de trabajo que este sábado no han estado, estaban en Alemania. Pero gracias por el equipo de trabajo, ¿sí? Amén. Porque este viejo, no estoy viejo, que estoy fuerte. Pero estoy fuerte, pero no para hacer exageraciones, ¿sabes? Bien. Aleluya. Hoy les quería hablar, el otro día estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo y hoy quiero continuar un poquito en esta línea, pero bajo el título o el concepto, el Espíritu Santo es Dios y lo tenemos muy cerca. Y el Espíritu Santo actúa en nosotros y a veces cuando nos damos cuenta, cuando nos observamos a nosotros mismos, vemos que a veces surgen cosas que no son del Espíritu Santo, que son actitudes agrias, actitudes a veces ofensivas, actitudes no muy sanas, muy puras, pero sobre todo en aquellos momentos en que estamos en convivencia, que a veces surgen de nosotros, quisiéramos, voy a ver si me porto bien, voy a ver si lo controlo, pero no controlamos ni a un espíritu ni al otro, ni controlamos a veces al malo, ni controlamos al bueno, porque el hombre y la mujer, el ser humano, es el único árbol del paraíso o de la tierra que da frutos del bien y del mal. Ustedes no se dan cuenta que no hay ningún árbol que dé frutos del bien y del mal, que el único fruto es una alegoría y el único fruto que da, el único árbol que da frutos del bien y del mal somos nosotros. El domingo pasado estaba hablando del aventador y de tirar el trigo y el trigo, el aire que separa el trigo de la paja, ¿verdad? Cuando el aventador en la antigüedad, porque ahora ponen una máquina y hace el trabajo, en un día creo que hace el trabajo de 1000 personas, en un mes, por todo el proceso tan largo y tan tedioso que había que hacer para hacer la cosecha, para realizar la cosecha. Y sin embargo, la gente iba cantando para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Con lágrimas llevaban la semilla, con lágrimas tiraban la semilla, que no la comeríamos, pero hay que guardar este diezmo, hay que guardar esto para Dios, hay que guardar esta parte para Dios, porque hay que sembrar, hay que tirar la semilla a la tierra. Y los jóvenes dicen, Santi, vas a tener que traducirles la agricultura, el lenguaje de la agricultura a los niños, ¿vale? A los jóvenes. Es que me dice Santi la semana pasada, dice, pero ¿quién va a entender eso del aventador y de tirar el tiro para allá y de la trilla y de todo? ¿Quién lo va a entender los niños que están siempre con el móvil? Y que los tomates nacen del móvil y la fruta. ¿Quién lo va a entender? Bueno, vamos a tener que hacer un grupo aquí, Javi, Santi, cuando hablamos de la agricultura tú les traduces, ¿vale? A ver si te da tiempo. Entonces, dice que el agricultor cuando va a sembrar, dice con lágrimas lleva la semilla, porque llevaba en un costal aquí la semilla, agarraba un puñado y la tiraba, agarraba otro puñado, y la tiraba, y la iba tirando, semilla que servía para comer. ¿Entienden? Sus niños pasando hambre. Y él tirando la semilla en la tierra. Y por ahí viene una mala cosecha y se estropea todo. Por ahí falta lluvia, como aquí en España. En Sudamérica no, pues Sudamérica es el paraíso. Siempre lo digo, ¿no?
Pero aquí tiraba la semilla y no sabía si iba a germinar, si iba a sacar cosecha o no. Sus hijos pasando hambre y esa porción tenía que tirarla, porque es necesario tirarla para poder cosechar después frutos. Sembrar, el principio de la siembra. Y lo que uno siembra, eso cosecha. Aunque a veces se meten cizañas por medio, la cizaña. Vete a explicarle a los niños ahora, explícale a los niños lo que es la cizaña. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿La mala hierba? No, la mala hierba se nota enseguida. La cizaña nos está hablando de gente que parece cristiana, que tiene cara de religioso, pero después no tiene frutos, sale por cualquier lado. Digo, pero parecía un santo, parecía un creyente. Eso es la cizaña, se parece al trigo, pero después no da frutos. Aquí no hay. Veo un campo lleno de plantas de trigo. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios, así. Pero a veces de nuestro interior nos salen cosas positivas. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no está obrando Dios? Pues sí, a veces está obrando Dios, pero es como otra cosa que vas a tener que traducir, Santi, a los niños. Es como una tubería que se usa para el riego, por la cual no ha pasado nunca o hace mucho tiempo que no pasa el agua. Y entonces esa tubería, yo como he nacido en el campo con este tipo de cosas, esa tubería cuando empiezas el tiempo de regar y en el invierno ha estado sin usar, está llena de hojas, de porquería, hasta bichos ahí dentro, hay de todo ahí, ¿sí? Y cuando metes el agua limpia, el agua que viene de regar, no viene por el surco muy limpia. Cuando ha transcurrido mucha agua, después el agua empieza a ser transparente y limpia y casi la puedes tomar. Pero cuando pasa por esa tubería que ha estado atascada durante tanto tiempo, el agua que sale por el otro lado, ¡wow!, salen hojas, salen ramas, salen bichos, salen gusanos, salen de todo lo que hay ahí metido en la tubería. Así es nuestra vida cuando está en desuso, cuando no invocamos y utilizamos al Espíritu Santo. Se queda como agua estancada o como algo sucio, por lo que no transcurre, por lo que no circula lo que debería circular, el agua, que representa también al Espíritu. ¿Sí? Y el agua que sale a veces es sucia y a veces nos encontramos que por no tener contacto o por no estar en una buena relación con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Esto no lo tenía previsto. Está atascada. Y cuando queremos ser usados por el Espíritu Santo, hay buen ánimo, hay una buena disposición, pero me salió mal. Salió el agua sucia que estaba dentro. Pero si sale el agua sucia que estaba dentro, no nos condenemos del todo, porque es que el Espíritu y el agua limpia están presionando en la tubería para que al final salga el agua limpia. Primero sale la carne, primero sale lo sucio, primero sale lo que es de nosotros, pero después termina fluyendo el Espíritu Santo. Así que a veces hay que empezar en la carne, a alabar a Dios y hacer las cosas que debemos hacer, aunque no tengamos ganas, aunque no nos encontremos con buena disposición, hacer lo que Dios nos manda hacer, esforzarnos en hacer lo que Dios nos manda hacer, porque al final terminará fluyendo agua limpia. Al final se terminará la cañería, pero si está siempre tapada, eso está ahí lleno de telaraña, lleno de suciedad. Así es nuestro corazón. El agua entra por aquí y tiene que salir por aquí. Son los dos centros de expresión o los dos centros de energía más poderosos del ser humano. Bueno, pero voy a meter un poquito de agua porque se me está secando la tubería. Aleluya. Juan 1, 11 al 16. Juan 1, 11 al 16. Lo vamos a leer en el último, cuando termine este versículo, para que nos demos cuenta un poquito de lo que significa, de lo que implica. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, diga conmigo, les dio potestad. Vamos a entender un poco lo que quiere decir esto, ¿sí? De ser hechos hijos de Dios. Y como en el Espíritu no existe varón ni hembra, y ya se van a dejar de hinchar y de molestar con ellos y ellas, nosotros y nosotras.
Y los niños y las niñas y los nines, porque allí no tendremos sexo, seremos como ángeles en la gloria de Dios. Ya se terminó tanto. Vale. Nosotros tenemos potestad, capacidad para dejar que el agua, que la fuente de vida del Espíritu Santo fluya a través nuestro. Pero, claro, lo que pasa es que no hay experiencia. Y entonces, como salen cosas negativas, ponemos cara de hipócrita. Aquí es como un piropo. Pero es que en Sudamérica suena muy mal eso de hipócrita, ¿sí? Hipócritas. Y entonces ponemos cara porque sabemos que no lo controlamos. Y no podemos controlarlo. Al único que podemos controlar es al espíritu del diablo, pero ni tampoco. Lo único que podemos es sustituir la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder del diablo por la gracia del Espíritu Santo. Sustituirlo, ir dando lugar a la gracia de Dios. Y a veces en determinados momentos digo, mejor me callo. Mejor me callo porque si hablo la lío. Mejor me callo y voy a dejar que el Espíritu Santo esté trabajando en mi vida y dándome palabra de gracia que no de diplomacia. Pero en el peor de los casos usa la diplomacia. Pero no te acostumbres a usar la diplomacia porque al final te da la risa evangélica. Ay, Alfredo, ¿cuándo cantarás un poquito de gracia? Versículo 14. ¿Entienden? Dios nos dio potestad. Y siempre digo que esto es un error de Dios porque si nos hubiera obligado a entrar por ahí, pues ya está. Pero tenemos que decir, será, no será, vamos a ver, tengo ganas, no tengo ganas. Vale, pues sigue dejándolo ahí, ¿vale? Pues no me apetece y cuando te quieres dar cuenta, estás en la dirección contraria. Estás oponiéndote a la gracia de Dios y al Espíritu Santo de Dios, porque te dio potestad, te dio autoridad para decir, acepto a Dios o lo rechazo, acepto esto o lo rechazo, hasta que vengan los chinos y el dragón rojo y ya no tendrás tampoco potestad. Te la quitarán. O la bestia te quitará la capacidad de decidir. Se acorta el tiempo, no me he traído la imagen esta del otro día, del domingo pasado, el reloj de tiempo, el reloj de arena y la Biblia, ¿se acuerdan? ¿Sí? El tiempo es corto, el tiempo es corto, tenemos que dar lugar a la gracia de Dios, porque empezaremos a escuchar su voz y empezaremos a esquivar y a ser toreros, toreros. Es un arte. ¿Por qué? Sufre menos un toro que un pollo al matarlo. Y además, a los toros buenos los indultan, a los pollos no los indultan, te los comes todos ahí en el McDonald's. Joder, me sale el espíritu andaluz. Dios mío. Es un arte, toreo, representa la vida misma. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él, clamando y clamó diciendo, ¿cómo dice? Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo dice? Y Juan dio testimonio de él y clamó. Este es el Cordero de Dios. ¡Oh, Dios! Este es el Cordero de Dios. Clamó, gritó, se emocionó, se entusiasmó, se sorprendió de ver un personaje así que los demás no veían nada. Los demás veían un hombre normal, a lo mejor más alto, más guapo, más alto que yo y más guapo que yo seguramente, no lo sé, porque dice, también lo veremos como alguien ante quien se vuelve el rostro. No sé cómo sería Jesús. Sí, me imagino que sería guapo.
no como yo. Pero gracias a Dios que mi mujer me aguantó. Me quería. Aleluya. Juan dio testimonio de él y dijo, este es el Cordero de Dios. Estaban en el campo, no tenían altavoces, no tenían parlantes, no tenían micrófono como tengo yo. Tuvo que gritar, este es el Cordero de Dios, ahí va el Cordero de Dios, y lo dijo varias veces. Porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos los que quieren, y gracia sobre gracia. Es por gracia, es gratis. Nos ha dado el Espíritu Santo y con Él la potestad. Nos ha dado el Espíritu Santo. Dios se ha acercado a nosotros gratis. El Espíritu Santo, nosotros concebimos a Cristo. Algunos lo tienen todavía en el madero, allí clavado en una cruz, y a veces es simbólico y está bien. Yo me recuerdo cuando era niño que fui a una iglesia, iba a la iglesia de los carmelitas, y vivía bien, pero había una necesidad en mi interior de encontrar algo de Dios y no ha habido religión que se me haya escapado. Y además en profundidad, como los yogas, la filosofía oriental, etcétera, etcétera. No ha habido secta por ahí que no haya contactado, ¿sí? Pero un día el Señor se me apareció y dice, basta ya, cabezón. No, lo dijo así, me lo dijo muy amable, muy amable, pero la respuesta de mi padre no fue tan amable. ¿Sí? Me lo dijo muy amable. Digo, yo soy a quien tú buscas. Pero lo vi de una manera tan real en mi habitación. Y no se puede vivir de una experiencia de Dios, porque Saúl tuvo una y la pifió. Salomón tuvo una y la lió parda, terminó dividiendo el reino. La experiencia con Dios debe ser algo más continuo, más asiduo, ¿sí? No de una vez para siempre. Algunos piensan que las cosas tienen que suceder de una vez y para siempre. Pues no, la conversión sucede de una vez para siempre, pero si tú no metes agua por el tubo, se ensucia. Si no haces pasar agua con frecuencia por esa tubería, se llena de hojas, de hojarascas, de telarañas y de porquería, y cuando empieza a surgir, el Espíritu Santo empieza a presionar, nos asustamos y tapamos la tubería porque lo primero que sale es suciedad. Pero tenemos que entender que si sale algo es porque por el otro lado está entrando algo diferente. Amén. Nos lo ha dado gratis, pero nos ha dado la potestad, la voluntad, la capacidad de decidir, de ser hechos hijos de Dios, o no. Tú decides. ¿Quién aceptas? ¿A quién das lugar en tu vida? ¿A la ira? ¿Al espíritu del diablo? ¿Al espíritu del enojo, del fastidio, de la queja continua? Yo también tengo que estar luchando con eso, ¿vale? Porque a veces no sé cómo enfrentar la vida y tengo que dejar que el agua de Dios fluya, que el Espíritu de Dios fluya por mis cañerías, por mi tubería, por mi espíritu, por mi ser, para que vaya limpiando mis conductos. Y a veces es muy buena la oración, porque en la oración tú puedes largar las quejas, puedes estar. El Señor dice, venid a mí y estemos a cuenta, ven, a ver, ¿de qué tienes queja, campeón? ¿De qué te estás quejando? Ven para acá. Venid a mí y estemos a cuenta. No lo dice de esa manera tan grosera como lo digo yo, soy un poquito así, pero es que como estoy siempre con los sueños, hablo el lenguaje de los sueños que es un poco hortera, es un poco áspero, a veces un poco duro, no muy ético. Y a veces me contagio y hablo ese lenguaje. Pero el Señor Jesús dice, ¿qué te quejas? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás así? Ven a mí y estemos a cuenta. Rectifica tu conducta. Pide disculpas. ¿Cómo te vas a acercar a Dios? Justificándote. Oye, porque tú no eres. Un día, estando en una iglesia, fue una vergüenza, era una vergüenza para mí. Porque teníamos la alabanza más preciosa, teníamos unos cultos, una presencia de Dios tremenda. Y cuando vine aquí a España, me relacioné con las iglesias que trabajaban con los drogadictos y entré en un culto y había un culto en la presencia de Dios. Y digo, mira todo esto con la pinta que tienen, sin dientes, sin nada, están todos tatuados, todo eso.
Y Dios, ¿cómo se manifiesta la gloria tuya aquí? Sentí vergüenza y vi la presencia de Dios allá. Y me hizo sentir vergüenza, pero vergüenza, humillación, o no sé, un quebranto de espíritu. Y digo, ¿qué has hecho? Tanto buscar la sabiduría, mira estos. Mira estos. Porque Dios ha escondido, te alabo Padre Dios del cielo, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a aquellos que se han dado cuenta que están mal y que han venido a ti para estar a cuentas contigo. Y hay algunos que se creen más sabios que Dios. Y es peor que la droga. Nos ha dado gracia, gratis, el Espíritu Santo. Él es uno con Dios y el Padre es uno con Él y con el Hijo. Son una unidad. ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres aceptarlo? Es tu voluntad. Es tu voluntad. Depende de ti. No te va a violar. No te lo va a imponer como te lo va a imponer el dragón rojo. No te lo va a imponer como te lo va a imponer la bestia. Estamos en un tiempo contrarreloj en el que pueden eliminar y terminar con nuestra libertad de decidir. Y te van a obligar a decidir y a hacer lo que no quieras. Y no va a ser de Dios. El tiempo se acorta. Qué lástima que no he traído el reloj. Lo hubiera dejado ahí permanentemente. El reloj y la Biblia. ¿No está César hoy? ¿No? ¿Qué? Bueno. Testimonio de Juan el Bautista. Juan 1, 19, 28. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Está toda la gente detrás tuyo, eres famoso, vienen de todos lados, vienen todo tipo de gente aquí. ¿Qué clase de religión estás predicando tú? Que vienen todas las prostitutas y todos los publicanos y todos los incircuncisos y toda la gente indeseable viene a ti y tú les bautizas aquí. ¿Quién eres tú para tener esta autoridad que tienes? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Y dijo, no soy. Ay, lo dijo como, eso habría que ponerlo como entre comillas. No soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado a preguntarte qué dices de ti mismo. ¿Y qué dijo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. No, el profeta Isaías no dijo soy uno. El profeta Isaías dijo lo que dijo Juan el Bautista, pero lo que pasa es que los letrados entienden de letras y como ahí queda un espacio, un vacío, como un interrogante, porque Dios es un interrogante. El que es. Y tiene que producirse ese vacío en nosotros porque ese vacío deja la tubería abierta. El que es, ¿qué? No le pongas calificativos, que lo haces pequeño. No le pongas calificativos, no le pongas nombres. El que es. Y deja la puerta abierta, que entre el Espíritu Santo para que empiece a surgir, para que empiece a fluir el agua de la vida. De tu interior brotarán ríos de agua de vida. De agua de vida no, agua viva. No dijo Juan eso. Lo traducen así para que nosotros lo podamos entender y para aquellos que están con las letras, pero les falta a veces la unción del Espíritu, lo podamos entender y lo puedan entender ellos mismos. ¿Qué está diciendo este loco? Yo soy voz, no la voz. Puede ser la voz, pues se puede poner el artículo, la voz. Puede ser que pongas el artículo, todavía queda bien. Yo soy la voz. Pero digo, yo soy voz. No de uno. La voz de las voces. La voz de Dios. La voz del Espíritu del Santo. No soy la voz de uno cualquiera. Yo soy la voz
que es lo que dijo el profeta Isaías, que clama en el desierto, no la voz de uno, ni de dos, ni de una comunidad. Yo soy la voz. Se está refiriendo a Dios. Y no hay calificativos, ni de uno ni de dos. Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué es lo que dijo el profeta Isaías? Voz que clama en el desierto, no la voz de uno. Voz que clama en el desierto. Y yo soy la voz que estoy clamando en un bosque, en una plantación, plantío de Jehová, plantío de Dios. Pero mirad que el bosque o que el árbol no nos deje ver el bosque. Estemos al tanto, porque a veces en medio de una multitud se siente la soledad más absoluta. ¿O no? ¿No lo has sentido nunca? Y estás rodeado de gente. Y estás solo y te vas al supermercado, al centro comercial, como dice una top model de momento, y dice, ¿qué haría yo en un lugar, en un pueblo por ahí de esos de la España vacía, sin un shopping, sin un supermercado, sin un centro comercial, donde vea tiendas? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace una mujer allí? Ese tipo de mujer, porque hay otras que están trabajando allá. Sin un shopping, sin una tienda, o sea, ¿qué hago yo allí? Me voy en medio de la gente y voy a pintarme bien y a ponerme guapa y a ponerme guapo para llamar la atención de la gente, para que alguien diga, ¡ay! Por lo menos que te miren alguien. Pero a veces pasas en momentos que no te mira nadie y en medio de la multitud te sientes solo, más solo que en el campo, porque con los campos, con los árboles puedes hablar. Y viene un gorrión y viene un pajarito, viene alguien allí y te canta al lado. ¿Sí? Y a veces te estás tomando un té en un lugar solo y nadie te da ni la hora. Versículo 24. Y los que habían sido enviados a preguntarle a Juan quién era él, habían sido enviados por los fariseos. Versículo 24. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo me pregunto a veces, ¿qué significado tenía especial este tipo de bautismo? Porque los judíos, antes de entrar en cada reunión o a cada evento, cada meeting que tenían, cada reunión que tenían, se purificaban, pasaban por los baños. Tenían baños en todos los lugares y pasaban por los baños. Entonces, ¿qué significado tenía especial? Tenía bañarse o meterle a uno en el agua en el río Jordán. Y por cierto, que no lo metió en el agua tirándole para atrás. Es que a veces los cristianos siempre idealizamos las cosas a nuestra manera, ¿sí? Y entonces no es echarle agua en la pila del bautismo por la cabeza así, ¿sabes? O salpicarle con una rama así. ¿Saben qué pasa en el Imperio Romano? Se convertía la gente a miles. Los soldados antes de ir a la guerra tenían miedo, ¿sabe? Tenían miedo. En una guerra tienen miedo porque puede ser que no salga vivo de allí. Tenemos que ubicarnos en el contexto histórico para poder entender las cosas y no criticarlas y juzgarlas así nomás. Y entonces no había tiempo de meterlos a todos en el agua. Agarraban ramos de plantas y las mojaban así, ¡pah! Y les sacudían a todos. Ya está bautizado, venga, ¡pah! Ya está bautizado. Pasen los siguientes, están todos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos bautizados. Con ramas de agua, echándole agua, salpicando el agua por arriba. ¿Cómo hace el cura ese con esa bombita ahora? Ya se queda como tradición. Pero cuando no hay necesidad, no hay que hacerlo. Pero cuando hay otras necesidades, pues hay que hacerlo como se pueda. Y va el cura con la bombita esa de agua, chim, chim, chim. ¿Sí? Ay, que hay en mi pueblo unos que... ¿Saben que a veces... ¿Saben por qué se velan a los muertos? Vamos a dejarlo. ¿Saben por qué se velan a los muertos? Porque a veces... ¿Por qué se velan a los muertos? Porque a veces les agarraba una catalepsia y se quedaban como 3 o 4 días que no respondían y a los 3 o 4 días respondían. ¿Sí? Y entonces se quedaban ahí con las velas, y estaban esperando a ver si el muerto, se quedaban mirando el muerto y por ahí el muerto se levanta y se asustan todos y se van. ¿Eh? Se quedaban vigilando al muerto, porque por ahí le veía Santa Teresa de Jesús, o Teresa de Jesús, estuvo casi 4 días, al 4.º día despertó.
y ya la estaban preparando todo para enterrarla. Y le habían echado con una vela, que viste que la cera está muy caliente, una vela le hicieron caer las gotas ardiendo de ahí en los ojos. Le quemaron así los ojos un poco, los párpados, y no respondió. Venga, va, preparen todo que ya la enterramos. Y cuando habían preparado todo para enterrarla, que ya venían para enterrarla, resulta que la muerta resucitó. Todos se quedaron ahí pasmados. Por eso se velan a los muertos, porque en aquella, por ejemplo, en Inglaterra, mucha gente que bebía y se quedaban en el frío, se quedaban en estado de catalepsia, y después a los 3 o 4 días a lo mejor resucitaban. Entonces se quedaban velando a los muertos. Bueno, ¿y por qué digo yo todo esto ahora? El cura de mi pueblo, a uno que le había agarrado catalepsia, lo llevaban para enterrar, y estaba en la caja y agarró con la bombita esa de agua bendita, y en vez de echarle con el cajón cerrado, le echó con el cajón abierto, ¿sí? Porque se hacía entonces así. Ahora por estética o por ética, yo qué sé, pues lo cierran. Y le echó el agua bendita, ¡pam! Y cuando le cayó el agua bendita al muerto, se levantó. El cura se ostó la barrija esa y salió corriendo y se fue para atrás. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Yo no he orado para que resucite el muerto. Había estado en un estado de catalepsia y estaba como 4 días que no volvía en sí el hombre. ¿Amén? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas y entenderlas bien. ¿Por qué se bautizaba con una rama o con algo salpicando a los soldados? Porque eran muchos, eran miles a veces y tenían que hacerlo así, ¿vale? Y Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús y no le bautizó echándole para atrás, ni con una rama, para adelante, le metió así, a ver si te ahogas. Y no se ahogó. Los bautizaban para adelante. Es más cómodo, los puedo bautizar hasta yo ya, con la columna rota. Porque si los aguanto con el cuello un poquito así, ellos solo se levantan. No tengo que levantarlos yo. Y si ustedes miran las pilas bautismales de la época de los primeros cristianos, van a ver, cuando hagan algún tour por algunos lugares donde estaba el cristianismo antiguo, van a ver que existen unos pilones con 4 asientos. Y se sentaban de a 4 y venían, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pata, plum, al agua, venga, fuera, hala, listo. Yo te bautizo, pum, otro. Y lo hacían de 4 en 4 y lo tenían organizado porque había muchos, se convertían muchos. Hoy día se convierten y por el agua fría no se quieren bautizar. Porque hace mucho frío aquí en España. Vamos a ver si tomamos esto un poco en serio, ¿vale? ¿Por qué pues bautizas tú si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Qué significado tenía el bautismo si se mojaban y se bañaban a cada rato? Ahí le dejo un interrogante para que entre información. El agua. Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Batábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora cuando vayas a un viaje a Israel no te van a llevar a Batábara porque es de Jordania. Y de Israel no puedes pasar a Jordania fácilmente. Pero se bautizan algunos que son más ortodoxos y saben que se bautizaban en el río Jordán, en la desembocadura, prácticamente en la desembocadura del Mar Muerto, pues están en el lugar más o menos correcto. Pero es que hoy vas a Israel y te bautizan por encima del lago de Genesaret, encima del lago de Tiberíades. Te bautizan ahí, han hecho un lugar ahí, de aquí se bautizó Juan. No, ahí no se bautizó Juan. Y entonces me dijeron, oye, ¿quieres rebautizarte? Y digo, no, ya estoy bautizado. Y dice, no, era en marzo, hacía mucho frío. Y tenía una capucha puesta y me agarré un resfriado que todavía me dura, porque todavía se me nota, después de 10 años. Digo, no, Juan, el Señor Jesús no se bautizó. ¿Cómo que no se bautizó aquí? Todos creyendo que se bautizó ahí. Sí, se bautizó en el río Jordán, pero casi 100 kilómetros más abajo, en la desembocadura del Mar Muerto. Y dice, bueno, pero es igual. Digo, sí, es verdad, es igual, bautízate, no hay problema, hombre. Pero vamos a hacer aquí, te vamos a condenar, ¿no? Bautízate. Pero yo no tengo ganas de bautizarme, que hace mucho frío, y no tengo yo por qué, ya estoy bautizado. Ya me bautizó el cura de mi pueblo y después me he bautizado con los evangélicos. Estoy, como dicen los argentinos, rebautizado.
Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me imagino que tampoco lo dijo con una voz tan bajita como la estoy diciendo yo. He ahí el Cordero de Dios, porque estaban hablando al aire libre y había gente, mucha gente. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es el Salvador del mundo. Juan 1:35 y sigue. Y al siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, no es otro evangelio, es el mismo evangelio, o sea que está repitiendo que el Señor Jesús se quedó allí después de ser bautizado, unos días. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo dijo, pero podría haberlo dicho otra vez, o no lo sé si lo dijo, pero no está escrito. He ahí el Cordero de Dios. Todos los hombres de Dios en la Biblia empezaron su ministerio cuando fueron ungidos con el Espíritu de Dios. Hasta el mismo Señor Jesús cumplió ese principio. Y Juan el Bautista dice: yo tendría que ir a ti, tú vienes a mí. Deja. ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué lecciones aprendemos aquí? Que el Señor Jesús, siendo Dios, siendo el Señor Jesús, nos quiso dar un ejemplo de obediencia y de no saltarnos por encima de las reglas y por encima de los que están encima de nosotros, de cualquier manera. Nos dio un ejemplo de sujeción y de respeto a la autoridad del momento y no a la autoridad de Herodes ni de César, que para él no contaban así, sino a la autoridad espiritual que Dios había levantado en ese momento. Así que todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento empezaron su ministerio siendo ungidos por el Espíritu Santo o viniendo el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué pasa? Que lo que ocurre es que no podemos vivir de una vez, no podemos solamente experimentar una unción, una revelación, una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos vivir de una. Una tuvo Saúl y la pifió, y una tuvo Salomón y no veas tú la que lió después. Anda que cumplió las Escrituras, 800 o 700 mujeres y 800 concubinas, una más, una menos, ¿qué importa? Yo creo que tendría ayudantes, porque vamos, eso no se puede aguantar. Espérense, voy a entrar un trago de agua, que pase un poquito de agua. Porque si no es una cosa, cuando uno la lee, y oro, ese sí que nos quitó el oro a nosotros de aquí de España, de Tarsis. Ese sí que se llevó oro. Y no fue tan tonto como los españoles, que usamos el oro para librar a Europa del Islam. No. Ese se lo puso a todo trapo, a todo lujo. Y cuando llegaron sus hijos, los ancianos, Roboán, su heredero, los ancianos le dijeron: por favor, no subas más los impuestos, reduce las mujeres, reduce el lujo, reduce los gastos superfluos, reduce las banalidades y no cobres tantos impuestos al pueblo porque el pueblo está mal. Una vez tuvo un sueño y Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Señor, yo soy joven y voy a heredar el reino de mi padre y esto es muy grande, no sé cómo hacerlo, te pido sabiduría. Y entonces dice: por cuanto has pedido sabiduría y no has pedido honra ni gloria ni fama, pues te voy a dar todo lo demás. Buscad primero el reino de Dios, la presencia de Dios, y todo lo demás os va a ser dado por añadidura. Pero no lo utilizó bien. No está bien. No estuvo bien. Y no dio un buen ejemplo a sus hijos. Explotó al pueblo y la península ibérica, que nos dejó sin oro. No, todavía no, porque todavía vinieron los romanos y los fenicios y todos sacaban oro de ahí. Tarsis está aquí en España. Tarteso, la ciudad perdida, está también ahí en España, el sur de España.
no lo utilizó bien. Tuvo un sueño y Dios le dijo, mira esto, en Crónicas dice una visión de noche, pero empieza a narrar su sueño y todo, pero bien narrado, y entonces, ¿cómo vas a saber tú que es un sueño? Si no, al final del texto dice, y despertó Salomón y vio que era un sueño. Pero un sueño no se vive en una narrativa así, se vive en la simbología, con símbolos que después fue traducido. Es un sueño traducido y cuando es un sueño traducido no sabemos si es un sueño o es literatura. Pero en Reyes dice, Salomón tuvo un sueño de entrada y tuvo un sueño a la salida. Pero solo uno en el que Dios le habló. Y no se puede vivir de una experiencia, no se puede vivir de un encuentro con Dios. Tiene que ser algo que se repite periódicamente. No vamos a decir cada semana, pero de tanto en tanto, en cada momento de crisis, uno busca a Dios y Dios te habla y corrige tu conducta, corrige tu actitud y te enfoca en el camino correcto. Amén. No una vez, sino que debe ser un hábito periódico en nuestras vidas, una experiencia periódica en nuestras vidas. El Señor Jesús quiso mostrarnos, aun siendo Dios, la sujeción. Sujetaos, no saltéis por peteneras. Esto es el lenguaje andaluz. No encuentro una palabra mejor. No saltéis por cualquier lado, no saltéis la valla, no saltéis la barrera. Hacedlo como Dios manda. Mostró sujeción y obediencia, no solo al Espíritu Santo y al Padre, sino también a los hombres, viendo a Juan en el Jordán, viniendo a Juan en el Jordán, viniendo a Juan en el Jordán. Pero ¿qué pasa, chaval? Que tú ves que yo soy el Hijo de Dios, hombre. Es lo que haríamos nosotros. ¿Qué pasa, chico? El chiste lo he contado muchas veces ya, del madrileño chulo. Es que este madrileño, caramba, es que a veces con razón nos tiene un poquito de bronca. ¿Tú piensas que se puede bailar el chotis, un baile así, sin moverse? Que lo haga con el tango, venga, para allá. Y la que baila es la chica y el otro así, Madrid, Madrid, la iglesia del Señor florece en ti. Por algo el Salvador llamó a sus pecadores para sí. Madrid, 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 desde hoy mucho oraremos y por ti. Ya no sé ni cómo afino. Para que Dios te colme de ventura y su sangre te cubra y le des la gloria a Él, para que pronto seas redimida de Dios muy bendecida, queridísima Madrid. Sí. ¡Aleluya! ¿Cómo se puede bailar un baile así, de chulo? Con razón un niño salió del colegio, uno de estos que hace bullying. Papá. Dice, en el colegio me dicen que soy un chulo. Dice, ¿cómo? ¿Qué dice el niño? ¿Qué dice? Que no repito. Dios mío. Esta es la chulería nuestra. Son complejos de inferioridad. Por eso no sabemos sujetarnos ni estar en el lugar que debemos estar, ni con la actitud que debemos estar. No es chulería, son complejos. Nos hacen ponernos la careta de interesantes y cuando nos quitan la careta salimos corriendo porque vemos nuestras vergüenzas. Hay que estar vestido con las vestiduras del Espíritu Santo y no vestidos con cualquier andrajo. Que el Señor Jesús nos quiso mostrar la sujeción a sus seguidores. Sujetaos, sed obedientes, cumplid
con lo establecido. Y no estoy hablando de las leyes de César, del Imperio Romano, ni las leyes de Herodes. Estoy hablando de la espiritualidad, de la actitud, una actitud espiritual, de sujeción, de estar atento y al tanto y no creérmela más allá, no tener más alto concepto de mí que el que debo tener. Wow. Eso ya es muy difícil, porque a ver quién sabe qué es el concepto que tengo que tener, el nivel de concepto que debo tener de mí, complejo, ¿vale? Nos quiso enseñar todo eso, humildad. Juan 1:32, hoy estamos con Juan, ¿sí? Así vamos aprendiendo un poquito el Evangelio también. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. El Espíritu Santo es Dios, sobre Dios. Y el Padre, la Trinidad al completo, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios, qué grande es esto y qué literatura tan bonita, y nos pasa desapercibido porque es bello leerlo. Pero a veces es complejo entenderlo, porque está hablando de algo metafísico. Juan 1:33, y yo no le conocía, eran primos y no le conocía. Me he olvidado de traer una imagen que tenía también ahí, pero siempre anda uno con tantas cosas corriendo en la cabeza, no sé. Y donde es María, Elizabeth recibe a María y el niño salta en su vientre. Por nacer, una criatura por nacer, reconoce al Salvador antes que todos los nacidos. Juan el Bautista. Era Juan el Bautista, pero fíjate tú aquí dice, y yo no le conocía, porque claro, cuando lo vio en el vientre no le conocía, pero había tenido una experiencia ahí ya en el vientre materno. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en otro lugar dice, y con fuego. Mateos 3:11, lo dice así. Yo a la verdad, está tomando las palabras Mateo, ahora estamos en el Evangelio de Mateo, va tomando las palabras de Juan el Bautista y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo alcanzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El bautismo del arrepentimiento es que a veces tenemos un concepto, a veces tenemos que tener una actitud de arrepentimiento, de rectificar, de decir, macho, pensaba que me conocía ya, conociendo a todos los barbudos y a todos los de las jedejas y a todos los que van con el sombrero ese tan viejo y todo eso, pensaba que ya conocía todo. Pero ahora me doy cuenta que no. Me arrepiento, rectifico. Voy a tratar de ordenar mi conducta, mi actitud, la dirección de mis pensamientos y de mi vida, a entender mejor las cosas trascendentes de Dios, las cosas que no se ven con los ojos, las cosas que son difíciles de percibir con los ojos, pero que a veces se notan en la actitud de una persona que es agradable y no como yo, con la que puedes estar y hablar. Eso no es del todo del Espíritu Santo de Dios. Porque a veces buscamos a alguien que nos escuche y que nos cuente las cosas. Pero cuando vas con el pastor, te escucha, pero después tiene algo que decirte y digo, salgo corriendo. Quiero que me escuchen, pero que no me digan nada. No quiero escuchar corrección, no quiero escuchar consejo, porque consejo vendo, para mí no tengo. Ay, Dios, ¿cómo estás hoy, Alfredo? Señor. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El arrepentimiento te deja limpio. Te deja en la actitud y en la posición correcta. Pero después necesitas el Espíritu Santo para llenar ese hueco que se ha quedado ahí, con la gracia y el poder de Dios, para no caer otra vez en lo mismo, porque ni bien te has dado la vuelta y ya está otra vez en lo mismo. Cambiar la conducta, la actitud,
Dios es más que letras, más que conceptos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y mis caminos, ¿qué? Vuestros caminos. Así que necesitamos escuchar la voz de Dios, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. Que nadie os diga nada que estoy en el camino recto. Vale, adelante. Mateo 3, 15 y 17. Pero Jesús le respondió, deja ahora. Miren la actitud de Juan también. Es que esto, lo de Juan y lo de Jesús, es que es una cosa tremenda. Pero yo no sé cómo a veces la gente no nos damos cuenta. Es tremendo. Juan el Bautista con una piel de camello, desgreñado, con barba. Había un chico en una película, un chico autista, y cuando veía a uno con barba dice, uy, ahí se juntan muchos microorganismos, muchas cosas sucias. Cuanto más crece el pelo, yo por eso me la tengo un poquito más cortita. Cuanto más crece el pelo, más gérmenes y más cosas crecen ahí. Pues se imaginan a Juan el Bautista allá, vestido con piel de camello, con unas piernas peludas. ¿Ustedes se han imaginado la estampa de...? No sé cómo iba la gente, porque a la gente le gustaban los desgreñados. Es como ahora la gente vota a los mentirosos. Les gustan los mentirosos. Es que siempre vamos desgreñado, sucio, no se depilaba, no tenía máquina de depilar. Y los iba a arrancar los pelos uno a uno. Iba el Señor Jesús con una túnica toda de una pieza, un galán. ¿Ustedes se imaginan si yo soy una zeta y veo a alguien así y digo, chulo, a ver si te pones al día, hombre? Vas a predicar tú el Evangelio así. ¿Y qué vas a hablar tú de Dios así? ¿No ven los pobres cómo están? Yo por lo menos voy a la onda. No llevo los pantalones rotos, llevo las piernas al descubierto. Y sin embargo, honra a Jesús. Porque ve más allá de las vestiduras, ve más allá de las apariencias. ¿Qué tenemos nosotros en los ojos que no vemos más que la apariencia? ¿Qué ojos o qué capacidad se tendrá que abrir nosotros para ver más allá de las apariencias? Y viene el Señor Jesús y no le dice a Juan, oye, Roñoso, ya te podías haber bañado hoy, ¿no? ¿Me vas a bañar a mí? Ya te podías haber puesto una ropa un poquito más decente para recibir al Rey de Reyes. Lo honró. Lo honró. De todos los profetas que se han levantado, ninguno es mayor que Juan. Así se encontraron dos líneas de pensamiento tan diferentes la una de la otra. Una religión tan diferente de la otra. Pero ambas dos tenían la capacidad de ver más allá de las apariencias y más allá de los conceptos. Amén. Bueno, ya vamos terminando. A ver, suba los músicos, porque es que si no, no me corto aquí, ya no me veo esto. Mateo 3, 15 y 17. Pero Jesús le respondió, deja ahora. Juan no le quería bautizar, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, mire, el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu de Dios. Saben que nosotros, ahora si nos decimos, es que Jesús está habita en mi corazón, no contenemos el concepto de Jesús como una persona física. ¿Y cómo va a habitar Jesús en mi corazón? Pero es que Dios es Espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y no es un ser humano, no es una forma física, es un espíritu. Podemos entender que el viento, que lo compara con el viento, y que el viento es el neuma, es el espíritu, representa el espíritu, y que lo tienes tú y que lo tengo yo, y que sin él no podemos vivir, no podemos salir ni a la esquina, no llegamos ni al dentista para que nos arregle los dientes. No llegamos al autobús sin respirar y lo tenemos dentro.
y lo tenemos, y lo expulsamos, y nos limpia, y sacamos el carbono 14, y sacamos ¿cómo es? El CO2. ¿Entienden que es posible tener el Espíritu Santo en ti y en el vecino? Porque es un espíritu, es neuma. Podemos entender a Dios de otra manera, tener otro concepto de Dios que una cosa que está allí lejana. Que el Espíritu Santo es Dios y habita en aquellos que le abren la puerta, en aquellos que le dicen sí. El Espíritu de Dios estaba en el mismo Jesús. No solamente nos quiso mostrar sujeción y obediencia, al tiempo que Juan también mostraba humildad, sino que nos quiso demostrar, o nos quiso mostrar, que sin el Espíritu Santo ni Él ni nadie puede hacer la obra de Dios. Juan 4, 16, 19, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tenemos amenazas desagradables delante nuestro, pero tenemos que predicar el año agradable del Señor, porque el Señor nos liberará si estamos con el Espíritu Santo, si estamos ungidos con la gracia de Dios. El Señor nos liberará, Él nos guiará para esquivar la maquinaria de la bestia, para esquivar ciertas circunstancias de la vida y salir indelebles, sanos. Y si perdemos la vida morimos, no pasaremos por la segunda muerte, que es la más importante. Vemos que el ministerio y la obra del mismo Señor Jesús está inspirada, movida por el Espíritu Santo. Y veremos que la nuestra también necesita la guía del Espíritu Santo para continuar su obra en nosotros y a través de nosotros al mundo, a los más cercanos, a los próximos, igual que los apóstoles. Voy a leer solamente, por favor, Hechos 1, 4, 5, para que vean que nadie empieza el ministerio si no viene el Espíritu Santo, si no da lugar al Espíritu Santo en su vida. Hechos 4, 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí notamos de una forma clara que dice bautizándolos en el nombre, no en los nombres. En el nombre, son tres, pero es una unidad. No dice en los nombres, dice en el nombre, en singular, dando a entender que es uno con Dios. Que si tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios. Tenemos que despertar. Abre tus ojos, abramos nuestros ojos para descubrir que tenemos algo dentro. Y a veces tenemos que pasar por alto muchas cosas, porque la gente está obsesionada con sus cosas, con sus proyectos, con sus conceptos, con sus ideas, con sus idiotas. Tenemos que dejar que pase el aire, que pase el viento del Espíritu, para que ventile, para que obre en ellos, para que obre en nosotros, para que se produzca el milagro de la reconciliación. El milagro de la reconciliación. Aleluya. Cuando, ¿saben un
un acontecimiento en Hechos, cuando vendían las propiedades y se sumaban a los apóstoles. Ananías vendió la casa en una cantidad y entregó otra a los apóstoles, y su mujer lo mismo. Y le dijo: Ananías, ¿por cuánto vendiste la casa? Por tanto. Dice: ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo? No has engañado a los hombres, sino a Dios. ¿Entienden que no hay separación de bienes? Que es uno. No has engañado a los hombres. ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo? ¿Por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Pues no has engañado a los hombres, no nos has engañado a mí, has querido engañar a Dios, has engañado a Dios. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Amén. El apóstol Pablo, cuando fue llevado prisionero a Roma, llegó y le recibieron algunos con mucho cariño, los que ya estaban convertidos. Pero después fue a las sinagogas a predicar y le dicen: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esa secta es notorio que en todas partes se habla mal contra ella. ¿Y a qué secta se estaba refiriendo? A la secta de los nazarenos. Porque el apóstol Pablo porque hemos hallado que este hombre, dice en Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. En el principio no éramos cristianos, éramos los nazarenos o los del camino. Esta secta de los nazarenos de la cual Jesús salió tiene mala reputación. Y Hechos 28:22, y termino, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla mal contra ella. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, los judíos cuando les habló no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías en nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, oído oiréis, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Juan 1, y a los suyos vino y no lo recibieron. Pero Hechos 28, sabed pues que vosotros
a los judíos: sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Vosotros no oís, pero este evangelio será predicado a los gentiles, y ellos oirán y formarán un pueblo. Pero esto se repite en la historia, como decía el otro día. Aquí en España la iglesia empezó por los drogadictos, porque la gente de bien, de cuello alto, que conoce el evangelio, se olvida de la gracia del Espíritu Santo. No nos olvidemos nosotros, no descuidemos la humildad, no descuidemos la sujeción, abramos nuestros oídos, estemos atentos a la gracia de Dios, porque hemos sido llamados. Sabed pues, judaizantes, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, y ellos la oirán. No cierres tus ojos, porque el más humilde y el que menos te espera la escuchará. Amén. Aleluya, aleluya. Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, es Jesucristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Que su nombre resuene, iglesia, que lo último que recordemos sea su nombre resonando en su casa y entre nosotros como hermanos. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su voz resonando en este hogar. Y Cristo, tu nombre es Cristo, y no hay nadie como tú. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria. Por favor, ponemos Amén. nuestro corazón, nuestra mano en nuestro corazón. Aquí en España no lo podemos hacer cuando cantamos el himno, porque ni lo cantamos. Pero en Estados Unidos, cuando cantan el himno, se ponen la mano en el pecho. Estamos cantando un himno al Rey de Reyes. Nos ponemos nuestra mano en el corazón y le decimos: Dios Todopoderoso, Rey de Gloria, Rey de gloria, entra en mi corazón. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero cantarte con mi corazón. Quiero dedicarte mi vida. Quiero ser un nacionalista del reino de Dios. el reino de Dios. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Amén. aleluya.